¿Qué pasa, chicos? Bueno, mirad dónde estamos, Charandaca KTM. Mirad lo que nos han dejado, chicos, para probar. Para hacer una videoprueba. Mirad qué sitio más chulo, Aquí en Charandaca, con esta avioneta, este 600, Está guapo el sitio, Nada, os invito a que os paséis por aquí a ver a Bidasoa. Charandaca KTM. Hay más unidades de trial, tienen motos de ocasión, tienen Madboard, tienen CF Moto. Bueno, hay un montón de marcas, pero son, digamos, la marca principal es KTM, ¿vale? Pero tienen Husqvarna, Gas, tienen varias marcas. Como os digo, esto es el paraíso de las motos para mí, ¿vale? Por mi zona, el paraíso de las motos. Vamos a probar esta KTM Adventure R, chicos. Eso es una locura, ¿vale? A mi manera, ya sabéis, como siempre. Y es una moto que me va muy alta para mí, la verdad. Es una moto muy alta para mí. Pero bueno, hemos montado en más caballos, como digo yo, ¿vale? Y nada, la moto está fría, vamos a arrancarla. Y le echaremos gasolina, que creo que está en reserva. En cuanto podamos, le echamos gasolina. Y nada, ya estamos montados encima de este caballo, esta yegua, chicos. Esto es un espectáculo de motos. Mirad qué escaparate, Mirad qué escaparate aquí en Charandaca KTM. Uff, qué locura de sitio. Qué locura de sitio. Si os gustan las motos, os invito a que os paséis. Buah, pues nada, vamos a probar esta bestia, chicos. Esta KTM Adventure 890R. Que esto es, ya os digo yo, un espectáculo de moto, ¿vale? Un espectáculo de moto. Ya os digo, a mí esta moto me va muy alta, la verdad. Ya sabéis que yo mido 1,67 y esta moto me va muy alta. Entonces, bueno, no es una moto que yo me podría comprar para mí porque me limita mucho esta altura de esta moto. A mí me iría bien, pues bueno, pues la Adventure S, que también he hecho una videoprueba y es la que mejor me va a mí en la altura. Esta moto, ya os digo, para andar como ahora por carretera no tendría ningún problema, pero claro, a la hora de parar no podría, ya os digo, llego con un pie o sea, con los dos pies en esta moto yo no llego, ¿vale? Yo no llego. Con uno llego, sí, de puntas, pero con los dos imposible. Entonces se me estaría cayendo constantemente esta moto al suelo. Entonces no es plan, Esta moto no es para mí. Esta moto entiendo que es para personas de unos 70 y algo para arriba, ¿vale? Para ir cómodo, ¿vale? En ella, a la hora de parar, me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, esta moto, pues claro, es una moto que está enfocada para campo, para off-road y para enduro, ¿vale? Esto es lo que es una moto que está diseñada para eso, ¿vale? El motor, la parte de ciclo es igual que la 890 que probamos el otro día, pero luego, pues ya veis, la configuración de suspensiones, todo cambia. O sea, me siento súper alto aquí arriba. De hecho, vamos súper alto, chicos. Es una moto muy alta, muy alta. Mira, vamos a dar aquí gasolina y continuamos el vídeo. Bueno, amigos, pues nada, la moto tiene ahora mismo 19 kilómetros. Yo la habré cogido con unos 15, 14, llevo un rato andando con ella. Vamos, recién sacada del concesionario, más o menos. Le han dado una pequeña vuelta, pero ya os digo, prácticamente la estoy estrenando yo. Y pues claro, ¿qué quiere decir esto? Que las motos ya sabéis que necesitan una adaptación, un rodaje previo, aunque ya las motos ya no son como antes, que vienen ya más o menos mejoradas, ¿vale? Pero sí que es conveniente pues hacer un rodaje y no subirla mucho de vueltas y hacerle los tiempos de espera en frío, antes de que se coja temperatura y todo este rollo, ¿vale? Y bueno, pues ahora pues eso, las suspensiones ya las he dejado. Esta Adventure R, esta KTM 890 Adventure R tiene suspensiones regulables, ¿vale? En extensión, precarga y no sé qué más, bueno, por ahí ya os lo pondré si puedo. Y podemos regularlas a nuestro gusto, así como la antigua versión no se podía regular, creo que ya venían configuradas y no tenían regulación. Me parece que la R no, a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé. Uy, hay aquí alguna excursión, no sé. Pues bueno, las podemos toquetear. Yo las he puesto ahora en la posición más blanda, aunque bueno, no voy a meterla en campo ni nada, porque bueno, aparte que la moto está nuevecita y no queremos tener ningún percance. Primero eso, y segundo, que no llego a esta moto al suelo, llego de puntas a puntas. O sea, esta moto, ya os lo he dicho al principio del vídeo, que es mega alta, no, lo siguiente, para mi estatura, ¿vale? Para ti seguramente que no, pero para mí me va exageradamente alta. Ya sabéis que yo, los que me seguís en el canal, mido unos 67 y ya os digo, yo llego de puntas justo, o sea que
no es una moto que me pueda permitir meterme en off-road con esta moto, yo, y menos con una moto que no es mía, ¿vale? Porque sería mía, bueno, pero ya os digo, al final, pues bueno, son motos de prueba y bueno, ya sabéis, ¿no? Tienes que tener una responsabilidad, evidentemente. Y si yo me meto ahora en algún berenjenal, en alguna pista y voy a hacer pie al suelo, me va a entrar la risa, porque no voy a llegar al suelo ni de coña, ya os lo digo. Aquí en terreno llano sí que llego de puntas, pero bueno, pero ya sabéis que en off-road pues tenemos desniveles, piedras, y cuando vas a echar el pie al suelo nunca sabes cómo va a estar el terreno. Aquí ya sabemos que siempre está bien, recto, más o menos, ya sabéis, pero en la montaña, en off-road, pues tenemos un montón de agujeros que cuando te toque parar por lo que sea, a mí esta moto se me iría al suelo seguro. Entonces tenéis que tener muy en cuenta este detalle si vais a comprar y probar esta unidad, ¿vale? Pues que si sois de una estatura bajita, como puede ser mi caso, ¿vale? Pues esto va a ser un handicap. Joder, sí, ahora, perdón, pero te has metido, macho. Hostia, espérate un poquito, que porque esperes 5 segundos no creo que llegues tarde. Madre mía, luego así pasan los accidentes. Hay que estar muy al loro, ya sabéis, encima de la moto siempre. Aquí tenemos radares, hay que dar con cuidado siempre. Y lo que os digo, tenéis que tener ese handicap, ¿vale? Que si sois bajitos, pues a lo mejor esta no es tu moto, ¿vale? A ver, puedes ser bajito y tenerla y llevarla y comprarla, pero ya me entendéis. Seguramente que sea un problema porque al final, pues no es una moto enfocada para estaturas un poquito bajitas. Por lo demás, pues la moto, ya os digo, comparte igual la parte ciclo, un 890 de 105 caballos, 100 newtons metros par, una barbaridad. La moto empuja que da gusto, ya os lo digo, como la Adventure que probamos anteriormente, en el vídeo anterior ya lo habréis visto seguramente. Y por motor igual, pero pues aquí ya te digo, tenemos una relación de altura de suspensiones y tenemos otra envergadura de moto, ¿eh? Pues llevamos ya neumáticos de enduro, bueno, esto ya es otro cantar. Ahora vamos a subir un poquito a Headkibel, a ver qué tal me parece cómo va esta moto. Tenemos una cúpula corta y seguramente que nos va a penalizar mucho el viento, el audio, porque nos va pegando mucho el viento y bueno, seguramente que se oiga ruido de viento, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, paramos aquí, ponemos la cámara a la 360 y hacemos una subidita a ver qué me parece, cómo se comporta en curva y demás esta Adventure R, que la verdad que está muy muy guapa. Bueno, pues nada, vamos a arrancar esta mala bestia, chicos. Miramos bien antes de salir. Hay que asegurarse bien. Y salimos y a ver qué tal se comporta esta moto. Bueno. Ahí nos estáis viendo, chicos, en pantalla. La demostración finaliza en 1500 kilómetros. Fijaos lo que me dice ahí, ¿eh? La demostración finaliza en 1500 kilómetros. Luego os cuento qué quiere decir eso, ¿vale? Y nada, vamos subiendo aquí en Headkibel, dirección Fuenterrabía hacia Lezo por esta carretera de montaña muy bonita. Y nada, yo os digo, la moto ya veis que está nuevecita. La moto está prácticamente, digamos que la estoy estrenando yo ahora mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que son motos que sí que es verdad que aunque el motor va muy bien, es muy elástico, va muy suave. La moto ya tiene su temperatura porque llevamos ya un buen rato con ella, unos kilómetros. Y pues bueno, cuando la moto está tan nueva, pues todo va durito, ¿vale? Todo va durito. Ya sabéis, suspensiones, sobre todo suspensiones, yo es donde más lo suelo notar. Neumáticos también, el neumático está durito, no ha cogido su temperatura de trabajo, tampoco es un neumático para... vamos con neumático de taco, luego os enseñaré el dibujo, marca, etcétera. Aquí tenemos un poquito de agüita, que con cuidado. Y pues ahora, digamos que es lo que no me gusta de cuando cojo una moto nueva. Y pues de que, digamos que, pues eso, todo va duro, chicos. La moto pues se está adaptando a todo, ¿vale? A todo. No solamente me refiero a la parte de ciclo del motor, me refiero pues a todo. Suspensiones, neumáticos, frenos también, ¿vale? Frenos también. Noto que todavía llevamos 19-20 kilómetros la moto y la moto, la pastilla prácticamente todavía no ha quitado, digamos, esa película que tiene. No ha empezado a trabajar bien esa pastilla en ese disco, ¿vale? Porque necesita unos kilómetros y una adaptación, ¿vale? Entonces ni los frenos están todavía adaptados a esta moto para, digamos, una conducción más agresiva, ¿vale? Yo por lo menos lo veo así, lo entiendo y sobre todo lo estoy viendo ahora mismo en tiempo real. Os transmito mi sensación.
como el motor empuja muy bien. El Quick-Shift es mantequilla, chicos, ya os lo digo. Se nota la rueda de taco diferente, claro, ese agarre, vamos con un taco de enduro, ¿vale? Y ya se nota que la moto me flambea más, ¿vale? Ya no tengo ese agarre que suelo tener con otras motos que siempre pruebo y he tenido con rueda más de asfalto. Aquí ya se nota que cuando tumbamos, pues la moto, ese taco se empieza a mover, ¿vale? Se empieza a mover y se nos desliza un pelín la moto, ¿vale? Aunque tenemos agarre, ¿vale? Ya os digo, la moto se agarra muy bien, pero no me da esa confianza de una moto con neumático de más asfáltico, ¿vale? Aquí hay que andar con cuidadito, ¿vale? Al final es un neumático que no estamos en su hábitat natural, ¿vale? Este neumático donde se comporta bien es ahí, en lo verde, en el barro, en la tierra, en las piedras, ¿vale? Entonces aquí se puede ir, pero tenemos ese handicap y tenemos que, pues, saber en todo momento el neumático que llevamos, que no es para hacer un curveo fuerte, ¿vale? Ya me entendéis. Se puede ir ligero como vamos a ir ahora, ¿vale? Pero pues ya sabemos que la moto se nos puede deslizar, aunque bueno, esta moto va con control de tracción, lleva todo el sistema de seguridad full, ¿vale? Tenemos los modos de rally, tenemos el modo de control de tracción, tenemos un montón de niveles para que la rueda trasera se deslice. Saludamos aquí a los amigos. Para que la rueda de atrás se deslice, ¿eh? Esta pantalla es muy intuitiva, o sea, es una pasada, la información es muy clara, o sea, así como otras pantallas que he probado en otras motos, me da igual que sea Triumph, BMW, etcétera, ¿vale? Pues son un poquito más rollo. Esta pantalla es muy fácil de entender, te lo explica todo muy bien con dibujos, ¿eh? Ahora sale la moto ahí, bueno, tenemos un montón de, ya os digo, el Quick-Shift es mantequilla, os lo prometo, ¿eh? O sea, estoy metiendo ahora las marchas y es una pasada. Mirad mi mano, chicos. Vamos en segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Vamos en sexta, tercera, cuarta, tercera. Voy en cuarta, mira cómo sale la moto, ¿eh? ¿Cómo recupera? Cuarta, quinta, sexta, o sea, quinta, cuarta, segunda, tercera, cuarta, o sea, entran las marchas solas como mantequilla. Y yo os digo que la moto está ahora durita, ¿vale? El Quick-Shift es una gozada en esta moto, os lo prometo, ¿eh? Me encanta, así como otras motos que he probado y he tenido, pues los cambios Quick-Shift suelen ser más duritos, ¿vale? El otro día probamos, que no sé si habéis visto ya esa prueba, probamos la KTM 1290, no sé si habéis visto ya ese vídeo, seguramente que sí, o no, no lo sé. Probamos la 1290 y para mí va más durito, el cambio Quick-Shift, no sé, lo vi un poquito más durito que esta. Ya dije también en aquel vídeo que a lo mejor aquel también motor es diferente. Este es un motor en paralelo y el de la 1290 llevamos un motor en V, ¿vale? Ese 1300 hace que, digamos, a lo mejor ese motor en V le penalice un poco al cambio, ¿vale? Pero este motor, ya os digo, es un 890 en paralelo y el cambio es mantequilla pura, os lo prometo. O sea, entra en las marchas que es una delicia. O sea, este cambio es adictivo. Voy despacito porque ya os digo, va la moto, los neumáticos no me dan confianza para tumbar. Y ya os digo, todavía está los neumáticos están con la parafina todavía, o sea, es una moto nueva, entonces tenemos que ir con mucha precaución. Pero ya os digo yo que este cambio es adictivo, ¿eh? Te puedes estar todo el rato metiendo, subiendo y bajando marchas, que no te cansa, claro, encima no tienes que tocar la mano del embrague, y como entra tan bien, pues, y luego, bueno, también he de decir que es una moto que tampoco necesita, a mí porque me gusta cambiar, ¿vale? Ahora también estamos haciendo este vídeo prueba, pero que es verdad que es una moto que no necesita realmente cambio de marchas, porque tiene esos 100 Nm par, hacen que en cualquier marcha de esta moto, ¿vale? En cualquier marcha, toques y ya quiere guerra, o sea, no quiere más que salir volando esta moto, ¿vale? Entonces, no es como otras motos que he probado y he tenido, que para salir más alegre necesitas bajar 2 marchas por lo menos, ¿vale? En esta moto no, ya os digo, es muy sencillo, es quinta, cuarta, ya, se mete de maravilla. La moto es un avión. Buah, los frenos todavía se notan duritos, los frenos, lo que os he dicho, frena, ya está frenando mejor, pero la frenada de esta moto todavía, qué pasada, es normal, aquí hay un poquito de baches,
Buah, se lo come todo esto, ¿eh? Es que una R por aquí, fijaos, como para no comérselo. Con estas suspensiones APES que llevamos, esto es una maravilla, una locura, chicos. ¡Buah! ¡Qué suspensión! Es una gozada esto, ¿eh? Uf, aquí está la gente ya con sus autocaravanas. Aquí sacas la silla. Mira qué pasaje, chicos. Ahí tenéis. ¡Buah! ¡Qué gozada! ¡Qué locura! ¡Qué locura de sitio! Y eso que hoy está nubladillo, todavía no se ve muy bien. Pero estas suspensiones, ya os digo, o sea, esto ya es el full, ¿eh? Aquí no tienes problema de decir, ¡buah! Por aquí no me meto, que si no... No, aquí te puedes meter por donde te dé la gana, ¿eh? Se lo come todo, estas suspensiones. Con este recorrido, luego os pondré todos los datos, porque ya os digo, he cogido la moto así a voz de pronto rápido. ¡Uf! ¡Wow! Es una locura, ¿eh? Es una locura. ¿Cómo empuja esta moto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya os digo, me da un poco así de grima los neumáticos. Estoy acostumbrado a andar más con neumático mixto y esto ya es más extremo, más taco. Y pues eso, noto que la moto, ya os digo, se agarra, va muy bien. Pero noto ese flambeo, cómo se quiere ir la moto. Noto cómo se quiere ir esa moto, que es normal. Es normal, Uf, tumba muy bien, tumba de maravilla la moto. Va muy suave, muy suave, muy suave. Luego esta posición tan alta te da una cierta, no sé, te impone ir aquí arriba, es como que, aquí estoy yo, ¿vale? ¡Tras! Nada, suspensiones de maravilla, la verdad. Y eso que os digo, vamos en carretera, ¿vale? Pero se nota muchísimo de la Adventure S a la R. Nada, aquí vamos como en un flan. Se lo come todo. Y eso que ya os digo yo que están duritas, Están duritas. La moto está durita, ¡Buah, qué bien va la moto! Por favor. El motor es bestial, ya os digo. Y eso que... Ya sé que lo dije también con el otro motor, con el 890. Este motor a mí me ha dejado asombrado. O sea... Más que suficiente, os lo digo en serio, Ya os lo dije con la otra versión, la 890S Adventure. Me parece un acierto este motor. Este 890 con estos 105 caballos es una barbaridad. No necesitas más, o sea, más sería ya, me parece más que suficiente este motor. Me parecería más caballos en esta moto, me parecería una locura, O sea, esta moto se puede ir muy rápido, ¿vale? En autopista, en todos los sitios. Pero sí que es verdad que lo que os he dicho, porque no es una moto para ir a grandes velocidades, entiendo, ¿vale? Una moto que, bueno, 150, 160 se puede ir, me imagino que tranquilamente. A partir de ahí, me imagino, yo no la he puesto a esas velocidades, pero me imagino que esta moto a partir de 160, que se pondrá a 200 seguramente sin problemas, incluso más. Pero entiendo que esta moto, para ir a más de 150, 160, es un poco ya peligrosa, por lo que os he dicho, por las suspensiones, los tacos de las ruedas. Me parece que no es una moto para esto, es una moto... Bueno, en fin, la moto lo dice todo, es una R y al final puede ser lo que hay. Es una moto para dar pista, para dar guerra en pistas, para off-road. Es la moto ideal, de hecho está diseñada para eso. Claro, ahora notas diferencias en esto. Yendo por aquí la moto se comporta muy bien, pero sí que noto, pues eso, que no tengo esa... No sé cómo trasladaros mi opinión de esta moto. Aquí la noto, no la noto tan segura como la Adventure S, por ejemplo, ¿no? O otras motos. Esta moto donde va bien es ahí dentro, en esos pinos, chicos. Ahí es donde va bien esta moto. Aquí se va, la verdad que el asiento también es más durito. Claro, tenemos un sillón entero, ¿vale? Para cuando hagamos off-road nos podemos desplazar. La postura de off-road está súper bien. El sillón es muy estrechito entre las piernas, ¿vale? Te permite moverte muy bien hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. O sea, no tienes
nada que te lo impida, puedes echar el cuerpo hacia adelante sin ningún problema. Y la posición off-road, a mí por lo menos, me va genial, ¿eh? Esta posición ahora mismo es perfecta para off-road. Fijaos la suspensión, chicos. Mirad, mirad lo que estoy haciendo. O sea, voy... Bueno. Esto ahí dentro tiene que ser un saltamontes, chicos, ya os lo digo. Con esto puedes pegar unos brincos que te quedas loco. Mira, ahí va una moto que se va a meter en algún jaleo. Una 1250. Yo tuve una como esa. Los que me seguís en el canal ya sabéis que yo tuve una como esa y la verdad que la moto iba muy bien. Pero esto ya veis que esto ya está enfocado para la guerra. Vamos a hacer aquí la review. Os enseño un poquito la moto aquí. Buah, aquí es donde va bien la moto, la hostia, ya os lo digo. Aquí es donde va bien la moto. Buah, qué gozada. Qué gozada. Vamos a parar aquí la moto. Y os enseño. Ya hemos puesto la pata. Ya os digo, ya que llego de punta, ya veis, chicos. De puntas, Entonces, esta moto a mí no me va bien, no me va bien, chicos. Tengo que recalcar esto, Me sabe mal decirlo, porque a lo mejor tú también eres bajito y andas detrás de una moto como esta y no es que me sepa mal. Es que os tengo que contar la verdad, ¿vale? Os tengo que contar la verdad. Y aunque aquí en cámara se verá una moto, la veis aquí así y parece que esta moto bajita, la verdad que viéndola así parece la Adventure S, la verdad que... Pero luego ya te montas encima y es cuando dices, epa, tú, quietor. Ya veis el recorrido de suspensiones. Ya os pondré por aquí si puedo, os voy a poner por aquí en pantalla los recorridos de las suspensiones. Si puedo saco la información, porque ya os digo, he cogido la moto, he ido a hacer una gestión y nada, me han invitado a probar esta moto y ya os digo que siempre, ya sabéis que suele ser así, cojo las motos y no suelo tener mucha información a veces. En otras motos sí, pero en esta, por ejemplo, pues bueno, sé un poco lo que sé. Y ya os digo, os apuntaré por aquí un poquito cositas, pero suspensiones ya veis que son súper altas, ¿vale? Un recorrido muy bueno. Los neumáticos ya veis, lo que os he dicho antes también. Aquí, a ver, no vamos con un taco, ¿vale? Pero bueno, tenemos llevan unos Enduros Trail, ¿vale? Ahí tenéis. De llanta 21 delante y llanta 18 detrás, ¿vale? Eso es, mitas Enduro Trail. No es una, ya os digo, no es un neumático que tenga el típico taco de enduro, pero ya tenemos un taco, ¿vale? Y yo he notado en las curvas eso, que ya la moto cuando tumba, si la abrimos un poquito, se tiende a deslizar, Esa es la impresión que me ha dado a mí. Y la impresión es que realmente lo hace. Al final, aquí ya se ve más el neumático. Aquí tenéis Terrandaca, ¿vale? Os invito a que os paséis. Y mirad aquí, el neumático, lo que os estoy diciendo, ya este taco ya es mucho más agresivo y en la curva, pues eso, te penaliza. Pero ya veis que están nuevecitos, que la moto, ya veis, tiene 20 y pico kilómetros ahora mismo tendrá, de lo que hemos andado. Entonces todo va durito. Escape, aquí también se puede cambiar, ya sabéis, a Krapovic. Luego también hay otra marca que lleva KTM, no me acuerdo, creo que es el Remus, también se puede meter. El Krapovic creo que es algo más caro. Yo no sé por qué los Krapovic son tan caros, la hostia, no sé. Los Krapovic, la verdad que tienen unos precios bastante caros, Pero bueno, luego sabéis, son de titanio, tienen una calidad, eso está claro, pero joder. Aquí tenemos la llave también para levantar el sillón, la llave de contacto, tenemos aquí abajo y podemos levantar el sillón. Este sillón creo que tiene también dos alturas, como la Adventure que probamos el otro día. Creo que tiene dos posiciones, creo que son dos posiciones. Ahora está la parte más baja, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Esta es la parte más baja, pero podemos subirlo más alto. Fijaos, si yo este sillón ahora lo subiría más alto, ya os digo yo que no llegaría al suelo ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Así que nada, aquí tenéis este motorraco, este 890. Es una pasada, la verdad que... Uf. Ahora yo digo, no le podemos dar caña porque a mí me sabe mal. Unas motos nuevas, así, tenemos que ir... No le podemos subir a un régimen de vueltas, yo por lo menos no me gusta. La moto necesita un rodaje, una adaptación. Habrá gente que lo haga, yo no. Yo me gusta cuidar las motos y los coches. Y cuando ya a la moto se le puede dar, se le da. Eso siempre lo he dicho, pero yo ahora una moto así con estos kilómetros no me gusta darle. Hay que cuidar las mecánicas, coño, Siempre digo lo mismo.
Esta ya viene con la, entiendo, con la normativa Euro 5, que ya viene con el catalizador, que viene ahí metido, ¿vale? Entonces, pues siempre ya sabéis que nos penaliza un poco, pero ya os digo que con estos 105 caballos y 100 metros Nm par, esto es una salvajada de motos, os lo prometo, chicos, os lo prometo. Y lo que os dije el otro día de la Adventure S que probamos, la diferencia de esta moto, lo que cambia son, pues lo que os he dicho, las suspensiones, ¿vale? Y luego el parachoques, el guardabarros alto. La Adventure S viene por aquí, ¿vale? Y esta pues viene con el guardabarros alto, pues bueno, pues es una moto ya extrema, de enduro, de off-road total, ¿vale? Y luego dije también de la bandeja, esta también ya viene con el cubrecárter entero, que el modelo 2020, 21, 22 venía solamente hasta aquí, tapada, ¿vale? Y en esta es el nuevo modelo 2023, el cubrecárter ya viene entero, ¿vale? Ya lo estáis viendo. Y lo que os he dicho, el cambio Quick-Shift. Y lo que os dije en el modelo anterior de la 890 Adventure S. KTM en esta versión también hace lo mismo, ¿vale? Lo tengo que decir para que lo tengáis en cuenta. Y epa, vaya cacharro. Como habéis visto al principio del vídeo, cuando hemos empezado a subir a Highkibble, os he enseñado la pantalla que me ha salido una advertencia. Que durante 1500 kilómetros tenemos una demostración, tenemos una demostración de, digamos, de los componentes que KTM nos deja probar gratuitamente, ¿vale? Esto ya os lo dije también en el vídeo anterior. Los que no habéis visto ese vídeo anterior, ahora os lo explico, ¿vale? Tiene un nombre ese sistema, pero durante los 1500 kilómetros, KTM te deja gratuitamente probar Quick-Shift, cambio de marcha, que os he dicho que va como mantequilla, control de velocidad, también nos deja probar, ¿vale? Gratuitamente. Y algunas funciones también algunos modos de conducción, de off-road, de control de tracción. Bueno, tenemos algunas cosas, algunas funciones, también no sé si algún puño calefactable o alguna cosa también. Tenemos un paquete, digamos, que te deja probar durante 1500 kilómetros gratis, ¿vale? KTM. Cuando lleguemos a 1500 kilómetros, en cuanto paremos, a partir de 1500 kilómetros, en cuanto paremos la moto, si paramos la moto ya en el 1501 kilómetros y arrancamos la moto va a ir perfecta, va a ir igual, pero se nos va a desconfigurar ya el cambio Quick-Shift, se nos va a desconfigurar el control de velocidad, las funciones de off-road y algunas cosas más que nos deja probar gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que KTM, pues bueno, nos ha dejado probar durante 1500 kilómetros, que es más que suficiente, os lo prometo. Hombre, siempre quieres más, cuando es gratis, sobre todo, ¿verdad? Cuando es gratis, como si te lo dejan ahí 2 años o 1 año. Pero entiendo que 1500 kilómetros es más que suficiente para que tú pruebes un Quick-Shift, pruebes un control de velocidad y modos de conducción, etcétera, ¿vale? Entonces, en esos 1500 kilómetros te da tiempo a probar. Y te va a dar tiempo a que te gusten muchas cosas. Y ahí tú vas a decidir lo que realmente te interesa. Que a lo mejor luego no te interesa nada, porque has probado todo, te ha gustado, pero dices, ya no, a mí no me apetece gastarme aquí un dinero en esto, pues bueno, de momento voy a dejarlo así. Bueno, pues más adelante, si decides, a los años, o a los meses, o a los días, te apetece activar una o varios sistemas, tienes que ir a tu centro de KTM. En este caso tendrías que ir a KTM de Vera de Soa de Charandaca, ¿vale? Que os dejo abajo en la descripción, como siempre, en el vídeo, la dirección de ellos. Y ahí pues podréis luego decirles a ellos, bueno, mira, pues solo quiero el Quick-Shift, porque lo demás no me interesa. No quiero la opción de off-road, de no sé qué, o de control de tracción. Pues hay cosas que no te van a interesar, pero Quick-Shift sí, por ejemplo, pues bueno, pues hablas con ellos y ellos te darán el precio. Me lo invento. Por ejemplo, Quick-Shift, ¿cuánto vale activarlo? 300, 350 euros, ya os digo. Me lo invento. Pues bueno, pues les pagas ese dinero que te pidan y te lo activarán mediante sistema de ordenador. Ellos sabrán sus rollos como lo hacen, y pues te activan el control Quick-Shift, o sea, el cambio Quick-Shift. O también quiero el control de velocidad porque también me ha gustado. Bueno, pues tendrás que pagar también otro dinero, que ellos tendrán unas tarifas de esos sistemas, y es lo que hay que pasar, pues claro. Muchos dirán, joder, no sé qué, es que bien se lo han montado KTM, no sé qué, esto es claro. Bueno, lo puedes pensar así o lo puedes pensar o no, porque sí que es verdad que al final, pues bueno, pues es digamos, un dinero que KTM va a ganar con esos extras, pero sí que es verdad que te dejan la alternativa de no pagarlos directamente, porque otras motos, y esto ya lo he repetido en otros vídeos, otras marcas, tú vas a comprar una moto full, ¿vale? Que te viene equipada full, y ya la moto se dispara de dinero, ¿vale?
Entonces, esta moto, pues bueno, pues en vez de costar, imaginaos, 17.000 o 18.000 full, pues a lo mejor te vale 14 o 15.000, digamos, sin esos extras. Luego tú le vas añadiendo los extras. Entonces, dice, coño, pues en vez de gastarme 18.000 en una moto que me viene de tope de extras o más dinero, que luego no voy a usar, ¿por qué no esta alternativa? A mí en ese aspecto me parece interesante, ¿no? Compras la moto nueva, más barata, ¿vale? Y luego tú decides si esos extras te interesan y encima te dejan probarlos. Porque hay muchas marcas que también tienen la opción de que tú pongas las cosas, pero no te dejan probarlas como en ese sistema directamente, ¿no? No sé si me estás entendiendo. Hay marcas que, mira, pues esta moto, si quieres Quizy, tanto, si quieres tal, tanto, pero lo tienes que poner antes de probarlo. A lo mejor te dejan probar alguna unidad que tengan de prueba. Ahí tampoco me quiero mojar, ¿vale? Pero bueno, el sistema de KTM me parece bien, me parece interesante. Y bueno, para que lo tengáis en cuenta, que si vais a comprar una KTM y os paséis por Vela Vidasoa de Charandaca, pues que sepáis que tenéis este sistema que podéis utilizar durante los 1500 kilómetros y vosotros mismos vais a decidir. Yo por lo menos el tema de Quizy lo recomiendo al 100%. A lo mejor tú no te va ese rollo, pues no pasa nada. Pues no lo activas después y ya está, si compras la moto. Tiras de embrague y punto. Pero ya os aseguro que el Quizy yo lo pondría sí o sí. Es un sistema que pondría. Y el control de velocidad también. Muchos, sé que a lo mejor en esta moto no, porque no es tan rutera, no es tanto para carretera, está más enfocada para campo. Y a lo mejor tú vas a hacer mucha pista, mucho tal, y no vas a utilizar el Quizy. Y a lo mejor tampoco vas a utilizar, no vas a utilizar el control del crucero. Porque todo el día metido en enduro, pues esto realmente no lo vas a usar ni de coña. Eso está claro. Y el Quizy a lo mejor tampoco lo vas a usar, porque vas a andar más despacio y quieres andar siempre en campo, pues a lo mejor tampoco para esta moto lo quieres poner. Pero bueno, es una moto que yo os digo, puedes hacer un viaje tranquilamente con ella sin ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que a lo mejor esos extras pues no están enfocadas tanto para esta moto, que le vas a dar tú ese uso, pero bueno, te vas a ahorrar ese dinero, ¿vale? Entonces, ahí lo dejo. Lo que os dije también del depósito bajo, diseño de KTM, ¿vale? Va a la parte baja, no va a la parte alta. Aquí solamente repostamos. Pero llevamos un depósito creo que son de 20 litros abajo, es entero, va uno al lado izquierdo y otro va en el lado derecho, pero es completo, ¿vale? Ya os dije, lo que hace que el paso por curva de estos modelos con el sistema del depósito abajo sea brutal, porque llevamos el motor muy abajo y el depósito hace que esta moto, el centro de gravedad sea increíble, porque el peso de esta moto, ya os lo dije en el vídeo anterior del Adventure, no es lo mismo llevar aquí la gasolina a esta altura e ir moviéndola que aquí abajo, ¿eh? No es lo mismo mover aquí un peso que moverlo desde aquí, ¿eh? O simplemente se te cae la moto. Y no es lo mismo subir 20 litros desde aquí hasta aquí y poner recta la moto, que coger la moto tumbada y subirla aquí. Porque la moto si la subimos desde el suelo, yo no me tiras la moto porque está nueva evidentemente, pero si yo esta moto si la tiraría ahora, fijaos, subiría la moto, pero tendría que subir la gasolina solamente hasta aquí. O sea, tendría que hacer mucho menos esfuerzo. No tendría que subir los 20 litros de gasolina hasta aquí, que me costaría más hacer, ya me estáis entendiendo, ¿no? Este movimiento me costaría mucho más. Entonces, otro punto a favor. Fijaos, chicos, cómo muevo la moto, ¿eh? O sea, estoy con 2 dedos, mirad, 2 dedos, chicos, 2 dedos. O sea, es una pasada. Esto es una bicicleta y mirad que es una bestia de moto, ¿eh? Es una bestia de moto. Pero fijaos lo fácil que se mueve. Hace que la moto, al tener el peso tan abajo, sea una bicicleta, os lo prometo, ¿eh? Así que nada, aquí os dejo esta videoprueba a mi manera, como siempre. Y ya os digo, os dejaré por aquí algunas cosas escritas de esta moto. Pero bueno, ya os he dicho más o menos, así todo más o menos, full LED, evidentemente. La pantalla sí que es verdad que penaliza bastante. Esta es una pantalla que está enfocada para off-road, evidentemente, no es una pantalla para carretera. Yo ahora sí que me he dado cuenta de que cuando hemos hecho esta videoprueba me pegaba mucho el aire, porque no es una pantalla alta, porque está enfocada para cuando vamos haciendo off-road, que tengamos esa visión, porque en off-road tenemos que estar viendo muy bien el terreno, esas imperfecciones, y si tenemos una pantalla alta no veríamos, ¿vale? Y luego también es peligroso porque si salimos volando, la pantalla nos puede pegar en el pecho o en el cuello, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre las pantallas de off-road, para meternos en campo y demás, pues, o enduro, son siempre cortitas e incluso algunas ni llevan, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Los espejos son iguales que el Adventure S, así rodaditos, muy típicos de enduro, ese espejo.
Y lo que os he dicho, la regulación de esto. Luego tenemos manetas también, las tenemos, son regulables en posición para nuestras manos. Tenemos también salida de USB para cargar nuestro dispositivo móvil, etcétera, ¿vale? Luego, evidentemente, tenemos que tener una responsabilidad, ¿eh? No porque te dejen una moto vas a hacer lo que te dé la gana o si la rompes, ya me entendéis, ¿eh? Hay que tener una responsabilidad y ser serios, ¿eh? Y cuidar las cosas. Todos tenemos que ser responsables, pero en ese aspecto, Charandaca, chapó, ¿eh? Te dejan la moto, no te ponen pegas de venga, vente ahora, venga. Te da mucha libertad para probarla tranquilamente y es como mejor se prueba una moto y ya decides de comprarla o probar otro modelo. Así que nada, la verdad que la moto es espectacular, ¿eh? Yo os digo en serio, a mí esta moto me va altísima, ya lo he dicho en el vídeo varias veces, pero es una moto que si sería más bajita, me haría dudar, si comprarla, me haría dudar porque lo tiene todo, qué bonita, es súper agresiva, la verdad que KTM es la hostia, Así que nada, esto ya no es como la que os dije el otro día, la 1290, que eran palabras mayores, 160 caballos. Yo este motor lo veo muy equilibrado, para mí por lo menos, me parece un motor muy equilibrado, 105 caballos, es más que suficiente para mí. Ya sabéis que luego pues hay gente que le gusta más potencia, más caballos, pero la verdad que yo creo que han acertado muy bien. Chasis, todo, la moto va increíble, así que nada, espero que os haya gustado esta videoprueba como siempre a mi manera. Y gracias a Charandaca por dejarnos sus unidades también, por supuesto. Y a KTM España también por colaborar con el canal. Y estamos encantados de que nos dejen probar sus unidades y seguramente que sigamos probando muchas más unidades. Así que nada, os invito a que os paséis por allí y un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.